Hola queridos arbolitos, ¿cómo están? Con el placer de estar nuevamente este domingo con ustedes, con el gusto otra vez de pasarle y comunicarles la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie Identidad en Cristo Jesús, con el tema La obediencia te llevará a la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Estar llenos, que tu canasta esté llena, que todo lo que tú tienes sea completo. Esa es plenitud. Y empezamos con este versículo de Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera parte, Jesús está obedeciendo. Su vida es para obedecer específicamente lo que el Padre le está diciendo. Oremos, cerremos nuestros ojitos y oremos un poquito. Señor, permítenos que esta palabra sea una semilla que caiga en un campo fértil y crezca para lograr la plenitud que tú deseas que nosotros tengamos. Señor, permíteme que mis palabras sean las que tú deseas que se digan. Señor, gracias por permitirnos ser la persona que tú dices que somos. Empezamos. Al estar leyendo las Escrituras, nos encontramos con Mateo, en Mateo 14, y vamos a leer un poquito toda esta plática va a versar mucho sobre este capítulo de Mateo 14, y nos vamos a referir específicamente del 13 al 21. Dice en el 13: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió desde sus ciudades. ¿Qué había sucedido antes de esto? Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y fue tal su dolor que decidió ir de la ciudad donde estaba, tomar el barco y pasarse del otro lado del mar. A la hora de que llegó a la orilla, pues la gente se enteró y empezó a caminar y empezó a ir para con él, para que estuviera en su palabra y lo sanara. En el 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó a los que ellos estaban enfermos. Vean que a pesar del dolor que tenía Jesús por la muerte de Juan el Bautista, la forma en la que murió Juan el Bautista, el Señor no perdió el propósito que tenía, que era el de dar siempre cosas maravillosas, buenas, el curar, el sanar, desde ahí. En el 15 empezó a dar su palabra, la gente estaba obviamente en ese lugar, y empezó a anochecer, y se acercan sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Ya era tarde, ya estaba oscureciendo. Y los discípulos le siguen diciendo al Señor: despide la multitud para que vaya por las aldeas y compren su comida. No nos dice exactamente desde cuánto tiempo estaban, pero para mí quiere decir que ya tenían un buen tiempo de estar la multitud escuchando la palabra del Señor y obviamente sanándose. Pongámonos en contexto. Lo importante de todo esto es esa parte, que nos podemos poner en contexto. El Señor nos dio ese valor, esa gracia de podernos poner en contexto y imaginarnos cómo están. Pueden imaginarse un lugar a la orilla del mar, los cerros en el fondo, los montes en el fondo, y una gran multitud a su alrededor escuchando la palabra del Señor. Sus discípulos, como siempre preocupados, le dicen: Señor, ya es de noche, no hay que comer para esta gente, ¿por qué no los despides y que vayan a la ciudad? Pero el Señor Jesús les dijo: no tienen necesidad de que se vayan, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Instrucción precisa que les da a sus discípulos. Los discípulos, obedeciendo, dicen: sí, Señor, con mucho gusto, pero tan solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganmelas.
seguimos y continuamos con la obediencia. Los discípulos lo llevaron. Entonces el Señor le dijo, la gente que se recueste sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó sus ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hagamos un punto aquí. Y levantó los ojos al cielo el Señor, obedeciendo a su Padre, tal como lo vimos en Juan 6:38, le pidió, Señor, necesito darles de comer a esta gente. Permíteme que esto se multiplique. Y tal como fue. Jesús obedeció al Señor, el Señor le cumplió su petición, y empezaron a cortar el pan y los peces y lo empezaron a repartir. Al término de que todos comieron, fíjense, ahí está una parte maravillosa. A la hora que terminaron de comer, a la hora de recoger, se llenaron 12 cestas con pan y con peces. O sea, no únicamente le dieron, hubo comida suficiente para darle de comer a esa gente, sino todavía sobraron 12 cestas. Y estamos hablando, continúa en 21, que estaban reunidos 5,000 hombres, tan solo había 5,000 hombres. Fue lo único, lo que comenta la palabra. Más las mujeres, más los niños. Entonces estamos hablando de un número que se puede multiplicar 5,000 por 2, 5,000 por 3, no lo sabemos. Pero cuando menos había 5,000 gentes, más las mujeres, más los niños. Quiero hacer un paro aquí al respecto para seguir con la palabra. En estas épocas tan difíciles que estamos viviendo, donde muchos se quedaron sin trabajo, donde muchos se vio disminuido nuestros recursos, donde muchos se quedaron sin la forma de hacer dinero, sin la forma de suministrar a su familia nuestros alimentos. En esta época que estamos viviendo, yo les pregunto, ¿cuántas veces no ha habido comida en tu mesa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos días? La contestación es muy clara. Al obedecer al Señor, llegamos a la plenitud. Nuestras canastas siempre están llenas. Siempre hay comida en nuestra mesa. Siempre. Es más, hay suficiente comida, no únicamente para nuestra esposa y nuestros hijos, sino para que también lleguen los vecinos, los familiares, alguna visita. Esto, mis queridos arbolitos, es algo totalmente maravilloso. Somos testigos de la multiplicación del pan y los peces. Dentro de toda esta situación, todo este marasmo de la pandemia por la cual estamos viviendo, de la época llena de problemas y de ataduras y de congestionamiento y toda esta situación, el Señor no nos deja. El Señor está con nosotros y siempre hay comida en nuestras mesas, y hasta comida de más, como para invitar a los demás, a los vecinos, a nuestros familiares. Y no nomás eso, sino todavía sobra para la cena o para el desayuno. Demos gracias al Señor por esto. Veamos esa situación, esa acción, únicamente por obedecer, por tener fe en el Señor. Estamos cumpliendo con esa plenitud que tenemos para con Él. Sin embargo, pues los seres humanos somos así, y de repente se nos olvidan los milagros. Y continúa el Señor, y aquí mismo, en este mismo capítulo de Mateo, en el 14, nos habla al respecto. Continuamos. Resulta que al final de la jornada Jesús quería pasar del otro lado para orar, porque estaba su corazón dolido por la muerte de Juan. No lo pudo hacer porque la multitud se arremolinó
y ya dio la palabra, lo sanó y todo eso. Pero al final del alimento, al final de la comida, al final de la cena, el Señor le dice a sus discípulos: adelántense, suban al barco, yo los alcanzo. Permítanme subir al monte para estar en contacto con mi Padre y orar un poco y recibir nuevas instrucciones y escuchar la palabra del Señor, la palabra de mi Padre, para que yo pueda continuar en este mundo, que a pesar de muchas situaciones es el mundo que nosotros creamos. Y así fue. Los discípulos se subieron a la barca, estaba soplando mucho el viento, las olas estaban altas, el barco, la embarcación empezó a caminar. Pasó el tiempo y como eso, la palabra dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es aproximadamente entre 3 de la mañana, más o menos, como de 3 a 6 de la mañana. A esa hora, de repente, el Señor pues ya los iba alcanzando, terminó de orar con su Padre, terminó de estar en contacto con su Padre, con Dios Padre, y quería alcanzar a los discípulos. ¿Cómo los alcanzó si la barca ya estaba a la mitad del camino, a la mitad del mar? Simple, Jesús era Dios, así de simple. Empezó a caminar sobre el mar y se empezó a acercar. La gente, los discípulos que iban en esa embarcación, de repente vieron que se acercaba algo. Fue tal su susto que empezaron a gritar. Y Jesús les dijo: tranquilo, soy yo. Tranquilo, soy yo. No tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro, ya saben que Pedro siempre fue el quisquilloso de la familia, y dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las olas. Ahora, yo quiero caminar, Pedro, en otras palabras. Pedro, yo quiero caminar sobre el mar igual que tú. ¿Se pueden imaginar eso? Lo maravilloso que es el hecho de caminar sobre el mar, como lo venía haciendo Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Sí, ¿tienes fe? ¿Crees en mí? ¿Me obedeces? Con mucho gusto, ven hacia mí. Y empezó a caminar Pedro hacia el Señor. Pero a la hora de sentir el oleaje, el viento en su contra, sintió miedo. Perdió la parte de la fe que tenía, que lo había hecho caminar, y se empezó a hundir. Al ver esto, el Señor va, lo toma, lo rescata y lo sube a la embarcación. ¿Qué le dice Jesús ahí a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si trasladamos estos versículos, esta parte de la historia de nuestro Señor, a tiempos actuales, a lo que estamos viviendo nosotros, ¿cuántas veces, por el oleaje fuerte, porque el viento sopla, hemos dudado? Nuestra fe se ha ido para abajo, hemos desobedecido al Señor. ¿Cuántas veces? Hasta que vuelve a llegar el Señor y nos vuelve a tocar. Queridos arbolitos, esa es una parte bien importante y este es el meollo de esta plática. Si nosotros obedecemos al Señor, siempre estaremos llenos de plenitud. ¿Y cómo lo obedecemos? Pues a base de tener fe. En el versículo 33 de Mateo dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado de esas situaciones? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que estamos solos en el mar? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que el viento nos lleva? ¿Y qué es lo que hacemos?
En lugar de refugiarnos en el Señor, de reposar en el Señor, queremos hacer las cosas por nuestra propia iniciativa, por nuestros propios recursos, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias experiencias. ¿Y qué sucede? Pues al final de la jornada nos topamos contra la pared y volvemos a caer y sentimos que nos hundimos. Y empezamos otra vez el ciclo. Señor, sálvanos. Señor, ayúdame. Señor, Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nuevamente nos toma y nos lleva al lugar en donde vamos a estar sanos y salvos. Esta es nuestra historia de hoy. Esta es nuestra plática del día de hoy. ¿Qué nos está dejando esta situación? ¿Qué nos está dejando esta lectura? 1. Jesús siempre nos comentó a nosotros de que Él hacía lo que su Padre decía que hiciera. Y lo vemos escrito en Juan 5:19. Y dice así: por eso Jesús respondió, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Queridos arbolitos, la obediencia nos va a llevar a ese punto. El estar siempre en plenitud con el Señor. Comentábamos, es bien importante estar en comunión con el Señor, el estar en plática con el Señor. Si nos preguntamos, ¿cómo le hago? Es muy fácil, es estar en reposo con el Señor. En Juan 16:7 el Señor nos dice, fíjese bien, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuera así, el Señor Dios Padre los enviará. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros, vive en nosotros. En 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que en este templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Arbolitos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está integrado en nosotros, mora en nosotros, está cobijado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que por nuestro libre albedrío, por nuestra supuesta inteligencia, por nuestra andar por la vida, donde siempre queremos resolver nosotros todas las situaciones y nosotros siempre queremos opinar en todas las situaciones, no permitimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que mora en nosotros, nos aconseje. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que a la hora de estar orando se vuelve un monólogo donde tenemos una lista de peticiones? Y Señor, ayúdame a conseguir trabajo, y Señor, dame dinero, y Señor, sáname, y Señor esto, y Señor lo otro. Tenemos que saber orar. Recordemos que nosotros estamos diseñados, estamos creados a imagen del Señor. Al ser esto, somos idénticos, tenemos el ADN del Señor, y el Señor, la instrucción específica que nos dio fue la de señorear, la de administrar este mundo, el hacer lo correcto en este mundo. Nos preguntamos, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente estamos señoreando y administrando correctamente este mundo? Bueno, más antes que eso, ¿de veras nos sentimos
ser la persona que dice el Señor que somos sus hijos del Señor? Es un cuestionamiento que tenemos que hacernos día tras día. Entonces tenemos que creernos que somos la persona que dice el Señor que somos. Tenemos que actuar y ser como dice el Señor que somos. Volviendo a la oración, les comento, es una lista interminable de peticiones. Pero ¿qué creen? Nunca dejamos, y como lo dije, se vuelve un monólogo, nunca permitimos que el Espíritu del Señor hable. Curioso, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos ayude, y cuando el Señor va a hablar, nosotros ya nos fuimos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la comunión con el Señor? Tenemos que aprender a orar y tenemos que permitir las respuestas del Señor y la oración del Señor. Esto no es como las películas de Misión Imposible, donde nos mandan un chip y nos dicen la instrucción que tenemos que hacer y se autodestruye. No, eso es de películas, eso es de fantasía. Aquí el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo sabe todos y cada una de las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que aqueja en nuestro corazón? ¿Qué es lo que aqueja en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que aqueja en nuestro cuerpo? Nosotros somos sanos y debemos de pensar en eso. Estamos sanos porque el Señor así quiere que sea. Jesucristo vino a morir en la cruz y por su sangre derramada, Él nos permitió ser sanos. No lo desobedezcamos. Si el Señor nos está dando esa salud, si el Señor nos está dando una gracia con todos los dones y beneficios que tenemos, no los echemos a la basura, no seamos tan soberbios de no tomarlos en cuenta. El Señor es muy claro y muy preciso. Si nosotros a la hora de orar, a la hora que nos toca a nosotros escuchar, no escuchamos, el Señor es un caballero y no nos va a obligar. Sin embargo, ¿cuántas veces nos han sucedido situaciones en las cuales, sin saber cómo, por situaciones sobrenaturales, que esa es parte de nuestro Señor, las situaciones se solucionan, y lo vemos en la multiplicación de los panes y de los peces, tal como sucedió hace cerca de 2000 años. Si después de ser testigos de esa situación nos falta la fe, se nos acaba la fe, como le sucedió a Pedro a la hora de caminar por el mar, ¿qué podemos hacer más que volver a resetear nuestra vida, nuestra forma de ser, y volver a empezar con el Señor? Él siempre está con nosotros. Es un Padre amorosísimo el Señor. Él siempre está con nosotros, Él siempre nos va a proteger, Él siempre nos va a dar eso que nosotros requerimos, no que necesitamos, que requerimos. Es bien importante entender que el Señor no cumple caprichos. El Señor nos va a hacer siempre vivir como reyes, como señores, tal como dices en Génesis 1:26, para señorear este mundo, no para pisarlo. Les sugiero, mis queridos arbolitos, entremos en reposo. Es bien importante y no me cansaré de repetirlo. El reposo nos va a llevar a lugares donde nuestra mente no puede entender, a lugares sobrenaturales. Pues arbolitos, esta es la semilla que hoy quiero plantar en su tierra. Esta es la semilla que quiero que germine, que el Señor me dio para que ustedes la siembren y crezca, sobre todo que caiga en tierra buena, en tierra fértil. Entendamos y tomemos esa situación, la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nadie ni nada nos la quita. Si se ausenta, es porque nosotros queremos que eso suceda, porque perdemos la fe, así como Pedro
así nosotros. Sin embargo, el Señor siempre nos va a tomar y nos rescatará y nos lleva a buen puerto. Oremos y demos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por todo lo que eres y eres para nosotros. Lo que has hecho, el sacrificio que has hecho por nosotros, por morir en la cruz y rescatarnos de este mundo, de estas tinieblas. Señor, gracias te damos. Mis queridos arbolitos, pues con esto, esta es la palabra que tengo, que el Señor me dio para ustedes. Esperemos que todo sea maravilloso. Los amo. Hasta luego. Bendiciones. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual